Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Laura Vallejos y estamos en una nueva sesión para difundir, bueno, en el liceo, en el canal de YouTube, difundimos obras de filósofos, de corrientes de pensamiento, de diferentes obras, y en este caso voy a trabajar un texto clásico de la psicología contemporánea, un texto de Sigmund Freud. Un texto relativamente corto, pero no por eso menos interesante, de 1924, que se llama El problema económico del masoquismo. El problema económico del masoquismo, como bien dije, es de 1924 y marca, digamos, pertenece a un periodo de la obra de Freud, en sintonía con textos como Más allá del principio del placer, de 1920. O también, por ejemplo, Pegan a un niño, Inhibición, síntoma y angustia, en fin. Vemos que a partir de 1920 Freud tuvo que reorientar algunas de sus hipótesis, algunas de sus conclusiones sobre el funcionamiento del aparato anímico de los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Bueno, digamos, fundamentalmente porque veía en la clínica, y a partir de eso sacaba nuevas conjeturas. Digamos, lo que veía en la clínica eran casos que contradecían algunos de los postulados iniciales del psicoanálisis, tanto de, por ejemplo, la década de 1890 como la década del 1900, ¿sí? De 1910, ¿no? A partir de 1920 vemos una reorganización. ¿Qué es lo que aparece? Por ejemplo, a partir de más allá del principio del placer, el cuestionamiento del principio del placer como único rector del aparato psíquico humano, y un nuevo dualismo pulsional, ¿sí? El famoso dualismo entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Bueno, vamos a meternos directamente con el texto. Primero, distinguir como una cuestión conceptual, ¿no? Recordemos que el masoquismo y el par sadismo-masoquismo, Freud ya lo había trabajado en otros textos, como por ejemplo en Pulsión y destinos de pulsión. Y en otros textos acerca de la sexualidad humana, en conferencias también lo había trabajado. Definimos al masoquismo como la tendencia pulsional que encuentra placer en ser sometido, ¿sí? Golpeado, humillado. Bueno, sí, de alguna manera hay diferentes manifestaciones, pero en general tiene que ver con recibir una violencia de un tercero. Y el par contrapuesto vendría a ser la tendencia sádica, que tiene precisamente que ver con una tendencia pulsional en, digamos, sentir placer en agredir a un tercero, ¿sí? A un otro, ¿sí? Uno, digamos, el masoquismo en ser agredido y el sadismo en agredir. Bueno, Freud dice que estas son tendencias, digamos, que se le presentan mucho en la clínica, eh, incluso que lo encuentra como clásicos desvíos de la pulsión sexual, ¿verdad? Acá en el problema económico del masoquismo va a decir eso. Digamos, lo primero con lo que va a iniciar el texto es la cuestión de por qué, digamos, si consideramos que el principio del placer guía el aparato psíquico humano, esto es, el principio del placer consiste en perseguir el placer, es decir, buscar el placer y evitar el displacer o evitar el dolor. Entonces, si nosotros aceptamos este supuesto, el masoquismo, dice Freud, aparece como un enigma, ¿sí? ¿Cómo es que en una persona puede ser una meta y una satisfacción precisamente lo contrario a lo que en el sentido común nos dice, digamos, del funcionamiento del principio del placer? El masoquista precisamente tiene como meta pulsional y encuentra satisfacción en el dolor y en el displacer. Entonces, por eso dice Freud, es un enigma. Entonces acaba de decir, bueno, va a indagar entonces en el nuevo dualismo pulsional, pulsión de vida y pulsión de muerte, y en los principios que rigen el aparato psíquico humano, va a mencionar el principio del placer, va a mencionar tres.
Por supuesto que en esos años ya los venía trabajando. Va a mencionar el principio del placer, ¿sí? El principio de nirvana, ¿sí? Y y el principio de realidad. Como bien ya dije, el principio de placer busca la consecución de placer. El principio de nirvana, en la primera parte de su obra, lo asoció al principio de constancia, ¿sí? Este que busca rebajar la cantidad de tensión en el aparato anímico, ¿no? Recordemos que al principio, sobre todo en la etapa prepsicoanalítica, Freud encontraba en la tensión, en el aumento de la tensión, displacer y en la descarga de tensión un placer, ¿sí? Entonces digamos, de alguna manera el principio del placer se derivó de ciertas hipótesis sobre el principio de constancia, ¿sí? O de nirvana, podemos llamarlo de ambas maneras. Y después también encontramos que por estos años nos habla del principio de realidad, que es sencillamente, digamos, las exigencias del mundo exterior objetivo. Bien, entonces, ¿cómo se va a conjugar este nuevo dualismo pulsional con los tres principios? Bueno, pero iba a decir, digamos, la libido, ¿sí? Va a estar al servicio del principio del placer. Y acá va a ser una asociación entre la pulsión de vida o eros, digamos, esta pulsión que busca que permanezcamos en la vida, ¿sí? Como organismo pluricelular. En todo el desarrollo que está en el texto, más allá del principio del placer, él habla justamente cuando indaga el eros o pulsión de vida, habla precisamente de, por ejemplo, desde una perspectiva incluso fisiológica, ¿sí? ¿Qué nos sucede celularmente? Digamos, cuáles son esas operaciones que buscan prolongar la vida. Bueno, entonces el principio, digamos, del placer va a estar vinculado a la pulsión de vida, ¿no? La tendencia a mantenernos con vida. Y por el otro lado, la pulsión de muerte, digamos, el desarrollo de la pulsión de muerte en el texto más allá del principio del placer es bastante compleja, pero podríamos decir que es esta tendencia, tal como lo dice Freud en el texto, digamos, es la tendencia que en todo organismo pluricelular, desde su interior, hay una tendencia endógena que busca devolvernos a un estado de estabilidad inorgánica. Este estado de estabilidad inorgánica es precisamente la muerte, ¿sí? Un estado de reposo, incluso celular. Entonces, esta pulsión de muerte va a estar vinculándose eh, directamente, ¿sí? Con, digamos, la necesidad del organismo de volver a un estado prehistórico. Las hipótesis que él sostiene, digamos, digamos, los argumentos que utiliza para sostener la hipótesis de la pulsión de muerte son muy complejos, muy extensos, y en ese sentido podría hacer más adelante un video sobre el texto más allá del principio del placer de 1920, pero por el momento me parece que a los fines del texto el problema económico del masoquismo me parece que es suficiente, ¿no? Entonces, decíamos que el principio del placer va a estar vinculado con las exigencias de la libido y por tanto con la pulsión de vida, y la pulsión de muerte va a estar vinculado con el principio de constancia o principio de nirvana. Y a su vez, estos dos, tanto pulsión de vida como pulsión de muerte, se van a articular con el principio de realidad, que tiene que ver con las exigencias del mundo exterior. Un asterisco, ¿no? O sea, ¿por qué vincula la pulsión de muerte con el principio de nirvana? Bueno, sencillamente porque la pulsión de muerte busca llevarnos a un estado prehistórico, ¿sí? De estabilidad inorgánica, a la muerte. Y el principio de nirvana, según los desarrollos previos de Freud hasta el momento, tenía que ver con una rebaja de la tensión en el psiquismo. Por lo cual, ¿qué más rebaja de la tensión psíquica que la estabilidad de la muerte, ¿no? Bueno, entonces, dada esta configuración de relaciones entre principios y pulsiones, pulsión de vida y pulsión de muerte, y principio, el principio del placer, el principio de nirvana y el principio de realidad, lo que no va a estar retomando la cuestión del masoquismo y dice, bueno, ahora podemos hablar nuevamente de la dinámica del masoquismo. El masoquismo se va a manifestar en tres maneras, ¿sí? Vamos a tener un masoquismo erógeno primario, ¿sí?
que fundamentalmente lo vamos a ver expresado, dice Freud, en el ejemplo de la pulsión sexual, y el masoquismo vinculado, digamos, el masoquismo erógeno primario va a estar vinculado al masoquismo propiamente dicho como expresión en la sexualidad humana. Por el otro lado tenemos un masoquismo que es el arquetipo de la naturaleza femenina, al que va a llamar masoquismo femenino, y finalmente un masoquismo como norma de conducta, que va a llamar masoquismo moral. Y acá voy a brevemente explicar, ¿sí? Cómo se conjugan estos tres tipos de masoquismo con las pulsiones y los principios. Por un lado, es interesante que él dice, bueno, que va a comenzar hablando del masoquismo femenino. Increíblemente, en este texto, en su mayoría, explica este tipo de masoquismo apelando a historiales clínicos de varones, ¿sí? No de mujeres. Entonces uno podría pensar, ¿no? Él nos cuenta que tiene pacientes varones en la clínica, varones adultos, que le cuentan que fantasean que tienen fantasías masoquistas, ¿sí? Que tienen fantasías con ser golpeados, ¿sí? Con ser agredidos, con ser sometidos, humillados, en algunos extremos mutilados, y que en general esto lo puede sintetizar, ¿no? Cuando analiza estas fantasías en la terapia, esto tiene que ver con una fantasía de ser castrado, ¿no? Que digamos se vincula en estos varones, en esa posición femenina de sumisión, de pasividad, con una, digamos, con una pulsión de ser castrados, de ser sometidos sexualmente y de parir. Es decir, que estos varones que se presentan en el análisis con estas fantasías masoquistas se colocan en el lugar típico, arquetípico de la femenidad, de la pasividad, ¿sí? Digamos, del ser dominado. Por supuesto que Freud también aclara en el texto, así como en otros textos, que esta también es una cuestión cultural, ¿sí? Este lugar en el que se coloca la mujer. Pero fíjense curiosamente que los ejemplos que da son de varones, ¿sí? Aquí aprovecha para decir, en general, en estos varones, lo que aparece con este deseo, esta satisfacción en el ser castigado, lo que se esconde es un sentimiento inconsciente de culpa. Y acá lo va a enlazar, ¿sí? Con los otros dos tipos de masoquismo, con el masoquismo moral y con el masoquismo erógeno primario, ¿sí? Que va a tener que ver con, digamos, el masoquismo propiamente dicho. Digamos, este sentimiento inconsciente de culpa, ¿sí? Lo que genera en el ser humano, en el psiquismo, es una necesidad inconsciente de ser castigado, ¿sí? Y, digamos, en este acto de ser maltratado, estas personas encontrarían la manera de expiar esa culpa. Lo que nos va a decir acá, después Freud va a hacer una indagación acerca de el desarrollo, los estadios del desarrollo sexual del ser humano, las distintas fases, así como él las presentaba en Tres ensayos de teoría sexual de 1905. Y después acá hay una parte en el texto que me parece que es la parte nodal, donde va a hacer esa articulación entre el dualismo pulsional y el masoquismo, ¿sí? Bueno, lo que va a decir es que todo organismo, atención, en esta parte que es la más importante, que todo organismo pluricelular, ¿sí? Eh, digamos, se da una lucha interna donde la libido, ¿sí? Asociada a la pulsión de vida, tiene que luchar con la pulsión de muerte, ¿sí? Con esta que nos quiere llevar a la estabilidad inorgánica. Entonces, ¿cómo hace? ¿No? ¿Cómo hace para luchar en esa lucha interna entre pulsión de vida y pulsión de muerte? La libido desvía la violencia propia de la pulsión de muerte desde el interior del organismo, como tensión endógena, hacia afuera, ¿sí? La lleva, ¿sí? Al exterior, él va a decir, a través de la musculatura, que de alguna manera esa violencia y esa tensión de agresión propia de la pulsión de muerte es desviada hacia el exterior. Una vez que se desvía hacia el exterior, una parte de eso que sale hacia afuera, podríamos decir, se pone al servicio de la función sexual. Y eso es lo que entendemos como sadismo, ¿sí? ¿Sí? Esa pulsión de agredir a un otro en el acto sexual, ¿sí? Una parte de esa violencia se expresa en el exterior y una parte también de eso que sale hacia afuera sale como pulsión sádica. Pero hay un resto de esa pulsión de muerte, de esa tensión de agresividad y de violencia que permanece en el interior del organismo. Y en ese permanecer en el interior del organismo
es donde hay una vuelta hacia la persona propia. Esa pulsión de vida que permanece en el sujeto lo autoagrede, busca autodestruirse. Y esto es lo que dice Freud, que es la base del masoquismo. Es la explicación económica del masoquismo. Lo que sale hacia afuera, dice Freud, se convierte en pulsión de destrucción. Eso es lo que entendemos donde los individuos expresan su violencia hacia afuera. Pero lo que queda hacia adentro es una especie de sadismo vuelto hacia la persona propia. ¿Y qué es esto sino una tendencia masoquista? Una tendencia de autodestrucción, ¿sí? Acá es donde dice Freud, en esta operación primaria es donde se enlaza el famoso masoquismo erógeno primario, ¿sí? Que es esa tendencia primaria originaria del ser humano de autodestrucción. Por supuesto, no todos tenemos el mismo caudal de estas pulsiones. Hay individuos que por distintos, digamos, por un desarrollo biográfico, hay individuos que poseen un caudal mayor de esa tendencia autodestructiva e individuos que poseen un caudal menor, ¿sí? Hay individuos donde se desarrolla, además del masoquismo erógeno primario, que además sería ese masoquismo erógeno primario algo que todos los individuos tenemos, ¿sí? Pero en diferentes medidas. Además, hay individuos que en ciertos desvíos patológicos desarrollan otros tipos de masoquismo. Un masoquismo moral que está desvinculado de la vida sexual, dice Freud, que le resulta muy interesante. El masoquismo, hay individuos que no son masoquistas en el acto sexual, en su vida sexual, sino que manifiestan un tipo de masoquismo moral, es decir, tienen un gran sentimiento de culpa inconsciente que los lleva a esta tendencia de autodestrucción, ¿sí? Esta tendencia la manifiestan en este sentimiento de culpa, carente en apariencia de contenido, que los lleva a autosabotearse, ¿sí? A buscar estar en el padecer constante, ¿sí? Como a regocijarse en ese padecer, porque de alguna manera encuentran en su padecer, ¿sí? Digamos, ellos se creen merecedores de sufrimiento. Ese sería el masoquismo moral. Y otros individuos que también, por ciertos desvíos patológicos, desarrollan un masoquismo sexual, ¿sí? Que se expresa en la vida sexual, ¿sí? Esos individuos que disfrutan ser sometidos, humillados, etc. Bueno, me parece a mí que, digamos, estos son los puntos más importantes y centrales, ¿sí? De este texto tan interesante que es el problema económico del masoquismo, repito, de 1924, donde Freud de alguna manera logra conjugar, ¿sí? El masoquismo como fenómeno y además no solamente lo analiza como fenómeno sexual, sino en su variante moral, ¿sí? Y en su variante como una experiencia primordial originaria del psiquismo humano. ¿En qué sentido? Cuando lo vincula, ¿sí? Con la pulsión de vida, con la pulsión de muerte y por ende también con los principios que rigen la vida anímica. Bueno, espero que haya sido suficientemente claro el video, espero que les haya servido, si tienen que estudiarlo para una materia, si les interesa el tema, y también recordarles que sobre todos estos temas, en el Liceo Filosófico pueden encontrarnos en redes, en Facebook, en Instagram, brindamos seminarios sincrónicos y asincrónicos de la obra de Sigmund Freud y abordamos todos estos textos. Muchas gracias y cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios. Hasta luego.